Bueno, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico el día de hoy. Gracias por acompañarnos y conectarse por medio de nuestro canal. Bueno, que todo vamos a iniciar elevando unas palabras de oración a nuestro Dios para que sea ayudándonos en este tiempo. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este tiempo, por la vida, por la salud, Señor, por tu misericordia y por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y también en la vida de los nuestros. Te pedimos, Señor, de que seas tú ayudándonos a que durante este tiempo no tengamos tantas distracciones, Señor, sino que podamos concentrarnos en aprender de este estudio bíblico. También te pedimos, Señor, de que pueda haber una buena conexión de internet, Señor, para que no se nos caiga YouTube, Señor, y podamos estar pendientes y aprender y estar concentrados, Señor, en el transcurso de este estudio. También, Señor, te presentamos todo lo que vamos a hacer, el himno que vamos a entonar, Señor, la enseñanza de tu palabra. Y te rogamos que seas tú estando con la persona que va a predicar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pero hermanos, vamos a cantar, vamos a entonar el himno número 1, un himno muy conocido. Himno número 1 en los escenarios de fe y alabanza. Y vamos a entonar entonces este himno. Y dice así. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, mis hermanos, y bueno, regresemos a nuestro texto de estudio. En este caso, volvamos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, así, mi hermano, después de haber leído esta porción, vamos a continuar con nuestro pastor esta serie de estudios. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias al Señor nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, por su gran amor y sus cuidados con cada uno de nosotros. Deseamos que el Dios de toda gloria pueda bendecirles en gran manera. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos basada en la carta a los Romanos. Y en esta ocasión vamos entonces a mirar los versículos del capítulo 3, del 9 hasta el 18 exactamente. Hace 8 días hoy estuvimos hablando sobre la gran ventaja de los judíos: poseer la palabra de Dios. Su infidelidad no impide, sino que justifica el juicio de Dios. Continuando entonces en esta hora, vamos a hablar, basado en el capítulo 3, los versículos 9 hasta el 18, vamos a hablar de las 14 denuncias comprensivas de la Escritura del Antiguo Testamento. Todos los hombres, judíos y gentiles, declarados convictos delante de Dios, por tanto, todas las bocas se cierran. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados. Pero sobre todo, Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra, palabra de verdad. Señor, permítenos ser enriquecidos por ella, ser corregidos, ser edificados, oh Dios, de tal manera que nuestra vida cada día sea una imagen de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Padre, gracias te damos en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo. Amén. El versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo aquí entonces habla como judío, ciertamente con un grado de simpatización con la nación judía, pero rechazando completamente sus pretensiones de superioridad en vista de la gran denuncia general de toda la raza humana, que inicia en el versículo 18 del capítulo 1, cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
y que esta denuncia que inicia en el capítulo 1, versículo 18, va hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahora, esto es lo que quiere decir el haber acusado a judíos y también a griegos que todos están bajo pecado. Estar bajo pecado significa estar bajo el poder del pecado, ser pecadores. Sea que la idea de culpa que implica la expresión se refiera solo a estar expuesto a la condenación o a la corrupción, o en un caso dado, a ambos. Ahora bien, esta expresión bajo pecado es notable y excepcional. Necesitamos notar la misma expresión y su contexto según el apóstol escribe en Gálatas capítulo 3, en el versículo 22, el apóstol dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, todo bajo pecado es una expresión más amplia que culpables de pecado o esclavos del pecado. Es la descripción de un estado general, como de presos convictos o de enfermos bajo cuarentena, como la que vivimos por razón de la pandemia. Una expresión más fuerte que se refiere a todos los seres humanos, gentiles o judíos, afirma en el capítulo 11, en el versículo 32, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Confirman estas palabras la gran verdad. La escritura encerró todo bajo pecado a fin de que la promesa fuese dada. Ahora, tanto judíos como griegos, es decir, el mundo entero, está bajo pecado. Es demostrado ampliamente, seguida por el apóstol Pablo, por medio de 7 porciones del Antiguo Testamento, que aparecen aquí en el capítulo 3. El apóstol Pablo hace 7 citaciones del Antiguo Testamento. Ahora, no basta decir, como algunos pretenden, que como la escritura fueron dadas solo a los judíos, solo a ellos se refieren los versículos 10 hasta el 18. Porque en el Salmo 14, 2, y leo para ustedes, los que pronto no tienen Biblia, en el Salmo 14, 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, en ese Salmo 14:2, que es la primera porción citada, nos dice: Jehová miró desde los cielos. Los hijos de los hombres es un término más amplio que judíos. Además, Romanos 3:9 dice: porque nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, en el versículo 9, donde inicia este gran proceso, dice que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Esta es por consiguiente una denuncia mundial. Entonces, las 14 acusaciones terribles contra todos los hombres, aquí encontramos a Dios hablando primero como juez, los versículos 10 hasta el 12. Segundo, como médico, los versículos 13 al 15. Y tercero, como historiador divino, en los versículos 16 al 18. En ese orden de ideas, entonces vamos a mirar
las 14 acusaciones que Dios hace al mundo. Y primero lo hace como juez. Ahora bien, como juez, Dios hace la siguiente descripción del hombre. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, para iniciar, no hay justo ni uno solo. Ningún hombre ha sido justo en sí mismo. Ni siquiera Adán era justo. Era inocente, ignorando el bien y el mal. Desechemos de nuestra mente los embustes favoritos de la filosofía, de la ciencia y de las religiones humanas que aseguran que ha habido hombres que han logrado permanecer justos delante de Dios. Mire, el Salmo capítulo 14, en el versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En el 53:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Job 9:2 en Job 9:2: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Y en Eclesiastés 7:20 leemos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces ahí encontramos la primera acusación: no hay justo, ni uno solo. La segunda acusación está en el versículo 11, inicia: no hay quien entienda. Por naturaleza, la humanidad no entiende nada de Dios. Los hombres piensan que entienden y escriben un sinnúmero de libros sobre el tema, pero la sentencia de Dios sigue vigente: no hay quien entienda. En la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, no conoció a Dios. Si seguimos leyendo el versículo 11, ahí encontramos la tercera denuncia o acusación de Dios. Dice: no hay quien busque a Dios. Pero alguno dirá: ¿cómo puede ser posible cuando vemos los templos llenos de adoradores? La respuesta la encontramos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20, que dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, Adán, al pecar, se volvió y huyó de un Dios santo. Dios se convirtió entonces en buscador. Cuando encontramos y leemos en Génesis que Dios dice: Adán, ¿dónde estás tú? Así ha sido siempre. Ningún ser humano ha buscado nunca al Dios santo. El hombre, consciente de su debilidad de criatura, de su responsabilidad y su culpa, lleno de temores y de conciencia o de terrores forjados directamente por el demonio, o quizás bajo la ilusión de que algún Dios pueda concederle este o aquel favor, ha edificado su templo
y lleva a cabo su culto. Desechemos la idea de que un ser humano haya tenido jamás un pensamiento santo o haya amado a un Dios santo. Gracia proveniente y eficaz es la antigua frase que expresa la verdad de que Dios ha tomado el lugar de buscador, de convencedor, de persuasor, dador y perfeccionador final de toda la salvación de los hombres. Su gracia soberana precede la respuesta de todo hombre y la hace ser. En ese orden de ideas, entonces encontramos la cuarta acusación, versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Entonces se refiere a la universal apostasía humana. Todos abandonaron el camino de Dios. La palabra griega que se deriva o que se traduce es como apartados, según leemos en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ese es el término que se traduce. La separación había de ser absoluta y elegida. La misma referencia aparece en 1 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 11. Dice el apóstol: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Se les dice entonces a los santos, citando el Salmo 34, apartaos del mal y haced el bien. Es también una elección directa. En el Salmo 14:3 dice: todos declinaron, y en el 53:3 cada uno se había vuelto atrás. Entonces a Israel le fue dicho en Deuteronomio capítulo 5, leemos Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más, y les escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y en el 32 dice: mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra y a siniestra. Pero Isaías, al hablar de ellos, dice en el versículo, en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mientras que Malaquías, en su triste mensaje que cierra el Antiguo Testamento, Malaquías 2:18, Malaquías 2:8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, para comprender Romanos 3:12, debemos concebir una especie de criaturas
que se han apartado del camino de Dios tan real y verdaderamente como se apartaron los ángeles de Satanás o los demonios. Toda la especie humana por naturaleza está en el mismo caso terrible y como consecuencia presenta entonces la quinta acusación. Dice, se hicieron inútiles. La raza humana es inútil para Dios y más que inútil. Los griegos empleaban la palabra para referirse a la fruta podrida o a cualquier cosa completa e irremediablemente mala y por lo tanto inútil. En los Salmos 14:3, 53:1, de los cuales se citan estas palabras, se traducen, se ha corrompido, se han corrompido. Si no retenemos firmemente en nuestra mente estas positivas declaraciones relativas a la humanidad, no podemos comprender lo que es el hombre y lo que la gracia de Dios le proporciona. Luego dice en el mismo versículo, la sexta acusación, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Corrupción antes que santidad, egoísmo en vez de bondad, crueldad y no dulzura. Es la actitud que observa por todas partes la raza humana apóstata. Así declara el juez que mira a los hombres tal como son. Enseguida Dios habla como médico. Hasta aquí Dios nos ha hablado como juez. Luego nos habla como médico omnisapiente, santo y diagnostica. La séptima acusación, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Los doctores siempre insisten en examinar primero la garganta y todos sabemos que la garganta y la lengua muestran el estado de la salud. Nada más horrible que lo que allí tenemos: muerte, decadencia, fetidez moral, nada oculto sino al descubierto, putridez descubierta y desvergonzada. Tal es la descripción que hace un Dios santo de la garganta que por naturaleza tenemos cada uno de nosotros. Debemos tener presente que aquí estamos viendo al hombre con los ojos santos de Dios. Y continúa el Señor con sus acusaciones. Con su lengua engañan. Incluye también la lengua, la tuya y la mía. Pero el caso es aún más grave, porque el médico continúa: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahí encontramos la acusación número 9. Los colmillos de una serpiente mortífera yacen ordinariamente en un repliegue de la mandíbula superior, y cuando ésta estira la cabeza para herir, caen los colmillos ahuecados y al morder aprietan un saco de veneno mortal oculto debajo de sus labios en la base, inyectando así el veneno dentro de la herida. Tú y yo, hermano, amigo que me escuchas, nacimos con sacos de venenos morales semejantes a este, y como reclama la gente el derecho de herir a los demás con sus palabras venenosas. Miren, luego aparece la acusación número 10, versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. El Salmo 10, 7. Quiero leerlo. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Para probarlo, basta compararse en cualquier calle de la población y darle
en la boca a un transeúnte, así como pegar a es como pegarle a un avispero. ¿Cómo se maldicen los hombres unos a otros? La amargura está a la mano. Ciertamente espantosa es la locura de la raza humana al pretender que por ser bautizado y hacerse miembro de una iglesia ya están aptos para el cielo y vivir en la santa compañía del manso y humilde Hijo de Dios y los santos ángeles, y todo sin pensar en ser perdonados, ni lavados, ni renacidos, que esa es la gran mentira que el diablo ha estado ofreciéndole al género humano. Creen que ya están listos para ir al cielo sin nacer de nuevo. Recuerden que en la conversación con Jesús, de Jesús con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y la gente pretende ir al cielo, disfrutar con el santo Hijo de Dios y sus santos ángeles, sin haber renacido de nuevo, sin haber sido perdonados, sin haber sido lavados. Y en ese ambiente encontramos la acusación número 11. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 15. Isaías 59, 7. Dice el profeta Isaías. En Isaías 59, 7 certifica esto. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No olviden que estamos hablando de 14 acusaciones que son tomadas del Antiguo Testamento. Mire, uno puede ver a un niño de 3 años levantando su puño contra otro y gritarle: te voy a matar. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es tan común ahora el asesinato que hasta se han inventado nuevas expresiones odiosas. Ya no se habla de lo asesinaron, lo mataron, sino ya se habla de soplárselo, de destronárselo, dejarlo en el sitio, llevarlo a paseo, darle piso, ponerlo a chupar gladiolos y otras que hasta la más horrible expresión, liquidarlo. Cuando se retire la gracia inhibidora de Dios, el jinete del caballo bermejo del que nos habla Apocalipsis 6:4 quedará autorizado. Vamos a leer Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo, el bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces quedará autorizado. ¿Para qué? Para que la gente se mate, para que la gente se persiga, para que se levanten los unos con los otros. Los pies de los hombres, como los del tigre, están listos y ligeros para derramar sangre. Si quiere verificar esto, escuche las noticias de la radio, de la televisión, lea en internet, lea la prensa escrita y se dará cuenta. Con esto, entonces Dios termina sus acusaciones como médico. Pero queda una tercera, y es Dios habla como el historiador que lo sabe todo del hombre caído. En el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, dice el versículo 17, pero nos ocuparemos del 16. Se dice que la antigua Troya, de la cual cantó Homero, estaba edificada sobre las ruinas de una Troya anterior. Pero si uno sigue leyendo la historia, se dará cuenta que 7 veces
se construyó la ciudad sobre las ruinas de otras tantas Troyas. Los que proclaman en voz alta que la raza humana está mejorándose, está progresando, son engañadores, son ciegos, ciegos a la historia, ciegos a los hechos presentes, ciegos a la marea creciente de la violencia humana, de acuerdo como dice el escritor del libro de Génesis en el capítulo 6, en el versículo 11, leemos Génesis 6, 11, y engendró y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como en los días de Noé, dijo nuestro Señor Jesucristo, que así serían los días próximos a su venida. Y en el versículo 17, entonces encontramos la acusación número 13. Y no conocieron camino de paz. Terrible cosa revela Dios aquí, de que ninguno de la raza humana conoce ni sigue por naturaleza la senda de la paz. Aquí no parece hablar de la paz con Dios, que resulta de la aceptación de un sacrificio, como dice el Salmo, como dice en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sino que más bien habla de conformidad con Isaías 59, 8. Y leo: que dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. El hombre no regenerado no conoce, ni sigue, ni realmente desea conocer el camino de la sabiduría, cuyas sendas son todas de paz, como dice el escritor a los Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Con ese panorama, entonces, llegamos a la última acusación del Señor contra toda la raza humana. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Salmo 36, 1 leemos, porque es de allí donde el apóstol cita Salmo 36, 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este último cargo, esta última acusación, es la más terrible de todas y es la explicación de todos. Temer a Dios consiste en tener un sentido apropiado de la majestad, de la santidad, de la justicia y la bondad de Dios, de tal manera que nos haga completamente temerosos de ofenderle, porque cada uno de estos atributos de Dios es suficiente para suscitar en cada mente humana el debido temor. Las personas tienen temor de las personas, pero no tienen temor de Dios. Para ellos nada significa que Él haya dicho: no dará por inocente el Señor a quien usare su nombre en vano. Pero será que cuando este hombre fuera ya de esta vida, se presente ante las realidades de la eternidad. Es asombroso que los hombres, reconociendo que hay un Dios, se comporten sin ningún temor de su descontento. Temen a un gusano de la tierra, igual a ellos, pero no hacen caso del Altísimo.
el gran reformador Calvino dijo, abro comillas, del menosprecio de Dios sale toda maldad, siendo que el temor de Dios es la fuente de la sabiduría. Una vez que nos apartemos de él, nada habrá recto o sincero en nosotros. O si este temor no existe, no hay ligadura capaz de detenernos de toda clase de licenciosa maldad. Cierro comillas. Este gran pasaje que hemos tratado, los versículos 9 hasta el 18, si el Señor permite, el próximo jueves estaremos hablando de los versículos 19 y 20, debe entonces meditarse, debe estudiarse con oración, debe creerse completamente y predicarse continuamente en estos últimos días, cuando la conciencia de Dios está feneciendo. No es ninguna bondad, sino un daño terrible ocultar a un criminal la sentencia que lo condenará seguramente si no es perdonado, o que un médico encubra al paciente la enfermedad que lo destruirá si no le es tratada inmediatamente, o que alguno que conoce el peligro oculto de un camino vea a otro tomarlo y no se lo advierta. Los versículos 19 al 20, y los leo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces los versículos 19 al 20, que los trataremos el próximo jueves, se refieren particularmente a la nación que tenía la ley, porque el apóstol declara claramente, aplica el pasaje 9:18 tanto a judíos como a griegos, diciendo que todos están bajo pecado. Pero en los versículos 19 y 20 se dirige directamente a los poseedores de la ley. Entonces, hermano amado, hay 14 acusaciones que Dios tiene contra el hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engaña. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire cuánto hace que el apóstol escribió a esto. Un poco más de 2000 años. Pero a su vez el apóstol está retomando estas acusaciones hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Y parece que Dios estuviera haciendo una radiografía de la generación contemporánea, de la generación siglo XXI. Y las cosas siguen igual. Dios desea salvarte. Dios desea salvar al género humano. Que tú puedas ser beneficiario de su gracia, de su bondad, de su misericordia y de su gran amor. Les invito, hermanos, que oremos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre, honramos tu presencia. Te adoramos, oh Dios, por tu bondad. Gracias por tu gracia salvadora. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz, por la cual, oh Señor, de estas 14 acusaciones que tú estableces contra los hombres, solo a través de Jesús podemos ser librados de ellas y declarados justos a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a los hermanos y amigos que han podido escucharla. Permite que esta palabra hoy, Señor, se haya convertido en vida y en fe para nosotros. Oramos en el nombre soberano de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, mis amados,
Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invitamos para el próximo jueves a la misma hora, 7:30 de la noche, y el domingo a las 4 de la tarde en nuestra escuela dominical. Recuerden que la escuela dominical la estamos realizando en presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad. Les amamos y deseamos que pasen un feliz y bendecido día.